Gestionar la nómina de los empleados de una compañía a veces resulta complicado, ¿verdad? Este de aquí es David, responsable de recursos humanos. Antes se encargaba de realizar este proceso y era imposible. Después decidió contar con una gestoría, pero no tenía el control ni el acceso a la información, hasta que dio con el servicio de outsourcing de nómina de Endalia. Endalia gestiona el proceso de nómina de inicio a fin, a través de un software de nómina que asegura una gestión integral, eficiente y transparente, y con el asesoramiento experto de consultores laborales y consultores IT. Endalia asume tareas para que David gane calidad y eficacia en la gestión de la nómina. Ahora, la compañía ha conseguido dar un paso más en la digitalización de los procesos de recursos humanos. Hola a todos, muy buenos días. Soy Javier Monge, el responsable de servicios BPO de Endalia, donde trabajamos todo lo que es el modelo de compensación, nómina, retribución flexible y otros procesos como puedan ser previsión salarial y retribución variable. Bienvenidos, gracias por vuestro tiempo y por dedicar un poquito de tiempo a este espacio de charla, de reflexión sobre cómo podemos mejorar la gestión de un proceso crítico como es la compañía de la nómina. Como índice, ¿qué temas vamos a ver hoy? Vamos a dividir la sesión en 5 puntos principales, donde nosotros creemos que está el foco de una gestión eficiente del proceso de nómina. En primer lugar, vamos a hablar del concepto de dato único y cómo es importante de cara a afrontar procesos de digitalización dentro del ámbito de recursos humanos. Bajaremos un escalón más hacia cómo vamos a gestionar los procesos de nómina. Desde nuestra perspectiva, os trasladaremos cuáles son las nuevas tendencias o las nuevas formas de hacer que nos ayudan a cumplir con nuestro objetivo de digitalización del departamento. Una reflexión sobre los beneficios de externalizar el proceso de nómina, pros y contras de realizar la nómina in-house o buscar una solución con un partner estratégico que nos ayude a gestionar todo el proceso. Y para finalizar, una reflexión sobre qué claves son a tener en consideración de cara a elegir un servicio de nómina. ¿Cómo participar en el webinar? Os animamos a que durante toda la presentación cualquier duda, consulta, pregunta que os pueda surgir, la vayamos compartiendo a través del chat. Hay una opción que es compartir con todos, que nos gustaría que empleásemos para que todos podamos participar de forma dinámica y podamos ver qué preguntas se van lanzando por todos los asistentes y al final de la sesión les iremos dando respuesta. Bien. Muy bien, después de este pequeño vídeo que espero os haya ayudado a conocernos un poquito más, damos comienzo al webinar, entramos en materia. Este va a ser el primero de los webinars que vamos a realizar en materia de compensación durante este año y os animamos también a que estéis atentos a los próximos webinars que iremos organizando desde Endalia. Bien, nos gusta comenzar con una reflexión, que es la que tenéis en pantalla, y es que el 91% de las empresas de España considera prioritario acometer un proceso de transformación digital en el área de recursos humanos. Y además, el 91% de las empresas de este estudio consideran que es una oportunidad para adquirir ventajas competitivas dentro de su propio sector y de su actividad interna. Otra reflexión
que es muy importante y más con los acontecimientos que han surgido en los últimos años, es que el mundo está cambiando y la forma en la que las empresas tienen que intentar atraer talento a través de la compensación tiene que cambiar con él. Es muy importante el verificar que todo lo que nos ha pasado estos últimos tiempos, seguro que en mayor o menor medida ha afectado a nuestro marco de relaciones laborales y a nuestro marco de compensación. Los ejemplos más claros son el del teletrabajo. El teletrabajo ha venido para quedarse. La ubicación física de los trabajadores en muchos casos ya no residen no solo en la misma ciudad o en la misma comunidad, sino que a veces estamos fuera del propio país, ¿no? Son muchos retos que han surgido en estos 2 años últimos, yo lo circunscribiría a estos 2 últimos años, donde hemos dado un salto importante en lo que es el marco de relaciones laborales o esa localización geográfica del marco de relaciones laborales, que ha dejado de estar circunscrita a un centro de trabajo y ha adquirido una dimensión mucho más global. En cuanto a la importancia del dato único dentro de lo que es un proceso de digitalización. ¿Por qué digitalizar los recursos humanos? Es una pregunta que probablemente nos hagamos todos. Aquí agrupamos estos 8 factores que consideramos esenciales, no de mayor a menor importancia, sino que consideramos que todos pueden tener una importancia global dentro de lo que es un proceso de digitalización, pero básicamente lo circunscribimos a estos 8 puntos principales. Uno es la estrategia, el tener digitalizado todo nuestro departamento de recursos humanos, nuestro área de compensación, va a hacer que la estrategia de la empresa pueda ir definida también en torno a la dirección con la cual queremos avanzar en nuestro departamento de recursos humanos. Datos que no tienen que salir de la esfera del departamento de recursos humanos ni de la esfera personal del propio empleado, y nuestros sistemas y nuestros procesos tienen que asegurar que la información que trabajamos es segura para limitar cualquier potencial brecha de seguridad que podamos tener. Y dentro de esta seguridad está la integración. Cuando nosotros desde nuestro área hemos de compartir cierta información por excelencia con el departamento financiero, ¿verdad?, a la hora de transmitir costes, etcétera, pero tenemos otros muchos ejemplos, como pueda ser un departamento de prevención de riesgos, un área de operaciones, etcétera. Tenemos que asegurar que todo este trasvase de información entre los distintos sistemas que operen dentro del ámbito de nuestro área sea real y sea seguro. El punto de discusión central, el dato único. ¿Dónde centramos el tiro para atacar el dato único? Básicamente hay 2 alternativas. La tenencia de múltiples sistemas o la tendencia a ir hacia un único sistema. Tener múltiples sistemas, vosotros sabéis que nos hace duplicar esfuerzo, duplicar tarea, aportamos mayor ineficiencia a todo lo que es nuestro proceso del área de recursos humanos. Muchas veces, para que intentar mitigar esta situación, nos tiramos hacia crear integraciones complejas con limitaciones y que además muchas veces hacen depender del éxito de la comunicación entre sistemas de terceros, lo cual nos aporta una inseguridad en todo lo que es la gestión de nuestros datos del área de recursos humanos, y para el usuario al final tiene multiplicidad de sistemas, heterogeneidad de procesos, y muchas veces uno no sabe muy bien dónde tiene que acudir para realizar cada uno de esos procesos, ¿no? Por el contrario, trabajar con un único sistema aporta eficiencia y agilidad, lo hemos comentado ya en la transparencia anterior y ahora mismo, tareas duplicadas, ineficiencia, etcétera. Nos lleva a poder automatizar y vincular procesos, y nos lleva a mejorar la experiencia del usuario, donde en un único entorno tanto los administradores como los usuarios finales o empleados van a tener disponible toda su información a nivel global. Bien, vista esta introducción de lo que es para nosotros el dato único y la importancia o qué factores son determinantes para la gestión de digitalizar todo el proceso del área, vamos a centrarnos ya en lo que es lo que nosotros llamamos aquí en Endalia el proceso de nómina. No pensemos en proceso de nómina únicamente como lo que es el cálculo mensual que tenemos que ejecutar para hacer unas transferencias y el cumplimiento normativo con la agencia tributaria y seguridad social, sino que lo vamos a ver de una forma global. Es decir, el proceso de nómina abarca desde que la persona entra en la organización. Una vez que tiene cubierto su proceso de selección, tenemos que ejecutar una serie de documentación contractual y la persona ya está con nosotros, ¿no? Vamos a verlo en toda su globalidad, no únicamente en el cálculo, aunque nosotros lo llamemos proceso de nómina, porque bueno, identificamos que es el punto más crítico, ¿no?, de todo el ciclo de vida de la persona en la organización, pero vamos a hablar
de todo lo que es el paraguas, ¿no? O la cobertura que da al proceso de cálculo. Bien, ¿cómo gestionamos los procesos de nómina? Hay 4 preguntas principales que nos tenemos que hacer dentro del área. La primera, ¿cómo vamos a gestionar grandes volúmenes de datos? Y cuando nuestra organización va creciendo, se va expandiendo, nuestras necesidades cambian, se amplían, aporta complejidad. Bueno, vamos a reflexionar sobre cómo vamos a gestionar este número grande de datos que nos va apareciendo. Otro punto importante son los errores. ¿Qué podemos hacer para reducir los errores? Identificar en qué áreas estamos cometiendo estos errores y ver cómo los podemos solucionar. Esto nos va a llevar al proceso, todo lo que es el proceso desde la entrada del dato hasta la salida del dato, qué personas participan, cómo participan, etc. Todo esto, ¿cómo lo podemos optimizar? ¿Es susceptible de mejora? ¿Podemos establecer controles intermedios para asegurar esta calidad? Y todo esto nos lleva a la siguiente cuestión: ¿cómo deslocalizar estos procesos? ¿De qué forma eficiente vamos a poder hacer partícipes a los miembros de nuestra organización en todo el proceso de nómina? Bien, imprescindibles, lo dejamos en 2, por no complicarnos mucho. Uno es la agilidad, la respuesta que tiene que tener el equipo de recursos humanos para afrontar todos estos cambios que estamos viviendo, y luego la adaptación a esos cambios y el asesoramiento experto. Bien estemos en una situación interna o externa, el nivel de asesoramiento que tenemos que prestar a todo el proceso tiene que ser de calidad y de un nivel alto. Bien, otras pequeñas reflexiones, un poquito a modo de resumen de lo que estamos comentando, ¿no? ¿Dónde nos lleva todo esto? Pues desde nuestro punto de vista, la nómina gestionada de forma eficiente es imprescindible para todas las organizaciones. A día de hoy nosotros identificamos que el esfuerzo que se dedica a esta gestión es un esfuerzo muy importante, es un esfuerzo que consume mucho recurso interno y que además ese recurso interno está vinculado a tarea que aporta escaso valor a la organización. Es decir, es una tarea que se tiene que realizar, que se tiene que ejecutar, pero que en muchas ocasiones no aporta valor al core de nuestro negocio. Y los 2 siguientes puntos pues son claros, ¿no? Seguro que todos los tenemos en mente. Cualquier desajuste en el proceso afecta a un gran número de empleados, sean pocos o muchos, el efecto que tiene en muchas ocasiones es devastador. Y luego tenemos los costes que nos llevan estos errores. Hay costes administrativos, hay costes financieros, muchas veces derivados de esos errores administrativos, y luego, el último y no menos importante, los costes reputacionales. Es decir, una empresa que tiene de forma recurrente problemas con su nómina es una empresa cuya reputación interna y por ende externa no es adecuada. ¿Vale? Ahora abordaremos el punto de cómo podemos agilizar este proceso. Bien, nosotros identificamos 7 puntos importantes, 7 puntos clave. Uno es definir una estructura de compensación. La estructura de compensación, como todos sabemos, está regida en nuestro país por el convenio colectivo. Es una estructura de compensación básica que nos impone unos salarios mínimos, una dispersión de conceptos y en ocasiones algunos conceptos que no sabemos muy bien quién negocia los convenios y cómo aparecen, pero que bueno, le aportan una gran complejidad a todo el proceso. Tenemos que definir bien esta estructura. Esta definición de estructura nos tiene que llevar a una gestión de salarios. Es decir, muchas veces estamos acostumbrados a trabajar con nuestra mentalidad, ¿no? Nos lleva al salario mensual, al concepto de nómina mensual, pero perdemos de vista lo que es la gestión salarial. Y para nosotros es importantísimo que este mix de adaptación entre el convenio colectivo y nuestra estructura de compensación que venga derivada de nuestra política retributiva nos lleve a gestionar de forma óptima nuestros salarios, que luego veremos un poco por qué consideramos tan importante esta gestión de salarios. Bien. Punto importante, la integración. Todos estos datos que nos impactan en nuestro día a día tienen que estar plenamente integrados y, en la medida de lo posible, ser únicos. Nos llevará al proceso de cálculo de nómina, a la auditoría de este proceso de cálculo, es decir, cómo nosotros, qué capacidad tenemos para asegurar que nuestros resultados de nómina son correctos. ¿Cómo vamos a resolver esto, no? Es decir, seguro que todos somos conscientes de todas las problemáticas que estamos comentando,
Y aquí planteamos, pues bueno, tener un proceso de gestión eficiente de proceso de nómina. Identificamos 5 fases principales. Las 4 primeras van a ser las más definitorias y para mí la primera parte es esencial, que es la de tener una visión global y de detalle, no solo global, de nuestro proceso. Muchas veces nos centramos en la globalidad, nos centramos a nivel macro en cómo es nuestro proceso, todos lo sabemos, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos que bajar al detalle. Tenemos que bajar al detalle del origen, de cómo se comunica, de cómo se transforma, etc. En este punto de análisis y diseño, pues esta parte es esencial, todo lo que es cumplimiento normativo, auditorías sociolaborales, llamémoslo como queramos, adaptación de políticas corporativas y ver cómo podemos a través de una consultoría bien interna o externa de diseñar una solución, ¿vale? Todo este trabajo tendremos que ver cómo lo traspasamos a nuestro sistema. Tiene que haber una transferencia de datos, tiene que haber una automatización de todos los procesos de cálculo y tiene que haber una automatización en las comunicaciones para que esa tormenta perfecta que hemos visto antes esté lo más ordenada posible. Cualquier tipo de proceso de implantación tiene que tener una fase de testing y calidad, en tanto en cuanto aseguremos que toda nuestra carga de datos y la información que tenemos en nuestro sistema es correcta y coherente. Tiene que haber una formación a los usuarios del sistema, tienen que saber cómo utilizar el sistema e interpretar cómo está funcionando. Esto es vital. Un usuario de un sistema que no tiene formación va a sufrir mucho y va a pasar por muchas dificultades hasta que esto esté rodado y tenemos que intentar anteponernos a este punto. Y todo esto pues, nos lleva a las clásicas fases de test, que sobre todo en nóminas se traslada a la gestión de los paralelos, ¿no? Pues, bueno, en grandes volúmenes es necesario ejecutar procesos en paralelo con sistemas entrantes y con sistemas salientes para asegurar la integridad de los datos. Bien, una vez estas fases están hechas, pues pasaríamos ya a lo que es la producción, ¿no? Poner en marcha todo nuestro trabajo que hemos realizado durante estos meses, una implantación que nos llevará a una descentralización de procesos y esa descentralización de procesos se tiene que llevar a cabo, o se puede llevar a cabo, mejor dicho, a través de un portal del empleado, ¿no? En donde cada persona, independientemente de su rol de empleado, manager, puede interactuar de forma ordenada con el Departamento de Recursos Humanos. Y luego ya pues sería la entrada en real, a través de un equipo de servicio que va a soportar todo este proceso, a través de la gestión de las potenciales integraciones que debamos tener. Y como os digo, ¿no? Siempre estas integraciones tienen que ser lo más limitadas posibles y circunscritas a ámbitos fuera de lo que es el ámbito de recursos humanos, y continuar con la formación, tanto al usuario final, usuario administrador, etc. Bien, nueva gestión de la nómina, tendencias. Aquí voy a ser ya muy breve. Un punto importante, la tecnología y el asesoramiento. De nada nos sirve tener un equipo de asesor experto con una formación legislativa actualizada, etcétera, si luego no tiene herramientas para poder trabajar de forma eficiente. Y a la inversa, el no tener un equipo experto pero una tecnología muy potente, pues nos llevará al mismo resultado. En un caso se va a manifestar en ineficiencias, donde vamos a tener que trabajar y pelear para estas ineficiencias, y en el otro caso pues vamos a tener un equipo que tiene un software muy tecnológico, muy moderno, muy ágil, muy customizable, etcétera, etcétera, pero que no sabe utilizarlo, ¿no? Que no tiene la capacidad para utilizarlo. Por eso para nosotros es vital que este binomio nos ayude a reducir carga administrativa, mejorar nuestro control de costes y al final tener mejores resultados. La globalización que comentábamos antes al principio de la exposición, ¿no? Pues bueno, las necesidades que tenemos a nivel de personas con deslocalizaciones distintas del centro de trabajo, que trabajan en el extranjero, etcétera, pues bueno, hace que el reto desde dentro de nuestro área sea importante de cómo vamos a gestionar nuestras expatriaciones, nuestras impatriaciones, dónde tenemos que tributar, dónde tenemos que cotizar, cómo lo tenemos que hacer. Bueno, esto nos lo tiene que dar el equipo experto, pero esta globalización está ya aquí y ha venido para quedarse. Otro punto esencial es la gestión de los datos, la parametrización. De nada nos sirve gestionar información si no está parametrizada, si no tenemos capacidad luego para extraer información de calidad. Esto exige que todos y cada uno de los puntos de nuestro área de recursos humanos y especialmente de nómina esté parametrizada. Hablamos también de herramienta flexible, adaptable a los cambios, de esa mayor complejidad de nómina que nos deriva en nuestro crecimiento, en nuestra deslocalización, etcétera.
Hablamos también de la experiencia de usuario, ¿no? Pues el software tiene que ser usable, tiene que ser accesible, tiene que ser amigable, es decir, nos tiene que invitar a participar y a entrar en él. Si estamos trabajando con sistemas arcaicos, sistemas de difícil uso, pues bueno, va a ser que ese acercamiento, esa descentralización, esa experiencia no sea buena y por tanto no consigamos el impacto que estamos buscando. Y ya por último, pues bueno, por no profundizar mucho más, está el tema de analíticas predictivas, ¿no? Pues tener un software que nos permita analizar la información de nuestro pasado de forma rápida, que nos permita establecer simulaciones, que nos permita acceder a presupuestaciones salariales, ¿no? Que en las compañías es vital tener un presupuesto salarial consistente y que además podamos hacer un seguimiento de ese presupuesto que nos permita, oye, pues vamos a ver qué estamos presupuestando, cómo acabamos el año, por qué tenemos estos desfases. Muchas veces esto es un trabajo de chinos, ¿no? Como se suele decir. Hay que ir cruzando Excel, extrayéndome, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es importante, ¿no? Todo lo que es la parte predictiva. Y de cumplimiento normativo, seguridad, datos, etcétera, y procesos de integración, ya hemos ido comentando a lo largo de la exposición. Y aquí una reflexión final en cuanto al software, ¿no? ¿Qué tipos de software tenemos a día de hoy en el mercado? Tenemos los software de HCM por un lado, tenemos los software de nómina por otro, es decir, cada uno gestiona sus procesos de recursos humanos, el otro gestiona única y exclusivamente los procesos de nómina, y luego tenemos pues, los mixtos, ¿no? Los híbridos, que gestionan de forma integral todo lo que es el proceso de recursos humanos y el proceso de nómina. Y aquí también, según tipo, pues por esto mismo, del alcance, nos encontramos con software específicos o software de nicho, proveedores que únicamente realizan registro de jornada, proveedores que realizan viajes y gastos, gestión del tiempo, etcétera, o software globales, ¿no? Que tienen un paraguas más amplio y son capaces de asumir más procesos dentro de lo que es su arquitectura de sistema. En cuanto a tipología de implantación, pues podemos distinguir también dos modalidades. La implantación SaaS o el Software as a Service, que todos conocemos, ¿no? Como la implantación en la nube, es decir, tener todo en base externa a nivel de gestión y seguridad de datos, o el on-premise, ¿no? Que sería tener toda la infraestructura tecnológica que soporta nuestro proceso en nuestra casa. Y todo esto además nos tiene que llevar a que hay ciertos proveedores pues, que dan servicios añadidos, otros que no dan servicios añadidos y otros que vamos un poquito más allá y damos también los servicios de BPO, externalización de nómina con nuestro propio software. In and out, la pregunta del millón. ¿Qué beneficios tiene externalizar la nómina? Bueno, para nosotros un factor determinante es la competitividad, es decir, los procesos que gestionamos proveedores de servicios de nómina son mucho más competitivos que los que se gestionan a nivel interno, sobre todo en volúmenes ya de cierto volumen. Quizás esto se vuelve a perder cuando alcanzamos ya poblaciones muy altas de más de 4.000, 5.000 empleados, pero yo considero que hasta ese volumen un proveedor de nómina tiene mucha mayor competitividad en todos los niveles que un proveedor interno. Lo mismo, hablábamos del equipo experto, ¿no? El expertise que posee un departamento y una empresa que se dedica en exclusiva a la gestión de procesos de nómina y de asesoramiento es total. Todo esto nos tiene que llevar a la reducción de riesgos y fiabilidad, pero esto no se va a producir si no tenemos un soporte tecnológico que apoye todo lo que es el circuito. Es decir, porque si no, acabaremos redundando nuestras propias ineficiencias, las acabaremos trasladando a un proveedor externo, ¿no? Bueno, sin automatización, sin procesos, sin tecnología, esto es muy difícil que se produzca. ¿Dónde nos lleva la satisfacción de los empleados? Cuando organizamos un ciclo de nómina de calidad, organizado y sin errores, la satisfacción del empleado mejora. Información, transparencia, un poquito es lo mismo de antes. Muchas veces podemos tener en la mente que externalizar la nómina nos lleva a una pérdida de control, a una pérdida de información, etcétera. Bueno, esto ha sucedido tradicionalmente con todos los proveedores externos de nómina. Es decir, nosotros mandamos cosas, el señor de la gestoría, de la asesoría lo mete en su sistema, nos lo devuelve, a veces nos manda unos Exceles, le pedimos unos Exceles que muchas veces no cumplen con nuestros propios requerimientos, aquí es donde aparece la tecnología. Es decir, tener un entorno de administración potente, con una visualización similar o prácticamente total a la que tiene el equipo de servicio de nómina, nos va a dar información y nos va a dar sobre todo transparencia en el proceso. Es decir, muchas veces
Perdemos la visión de qué está haciendo el proveedor de nómina. ¿Por qué? Porque no compartimos información de forma única. Trasladamos, introduce, extrae, analizamos, devolvemos, etc. Cuando todo este proceso a través de la tecnología y a través de herramientas está unificado, la información que recibe el equipo de recursos humanos es incluso mayor de la que puede recibir teniendo la nómina internalizada. Los temas de confidencialidad, pues bueno, un poquito lo que comentábamos antes, ¿no? Con la seguridad, etcétera, todo esto se presupone en un proveedor de servicios profesionales, por su propio código deontológico, etcétera, asegura la confidencialidad en lo que es el tratamiento de cualquier tipo de información. La minimización de gastos, pues bueno, cuando nuestro proceso es más eficiente, pasa en todos los ámbitos de la vida y especialmente también en la parte de nómina, pues los gastos se reducen. Y al final tenemos una estructura de coste variable y escalable. Oye, pues si nosotros a día de hoy somos una empresa de 400 empleados, nuestro coste es distinto que si somos 200 empleados. Pero en una situación en la cual la nómina está internalizada en la compañía, sus costes fijos van a ser lo mismo, van a ser prácticamente los mismos. O dicho de otra manera, ¿no? Siempre vamos a estar hablando de estructuras de costes fijos y rígidos, cuando la externalización precisamente lo que persigue es variabilizar los costes y ser capaces de escalar de forma conjunta con el crecimiento o decrecimiento de la compañía. Bien, en cuanto a herramientas, despliegue de modelo, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que nosotros proponemos desde Endalia para hacer posible todo esto que hemos venido hablando hasta ahora. Nosotros vamos a trabajar básicamente con dos entornos, un entorno de aplicación móvil de acceso a los empleados, ¿no? Desde donde pueden gestionar sus procesos de recursos humanos, consultar su información salarial, nóminas, etcétera, y un entorno web desde donde diferenciaremos dos tipos de acceso, un acceso desde el rol de empleado y un acceso desde el rol administrador. El rol empleado pues puede tener aquí un área personal. Aquí tenéis un pequeño ejemplo de, oye, ¿cómo le ponemos a disposición las nóminas al empleado? Pues bueno, nosotros abogamos por entregarle su PDF, pero además no creemos que también es positivo, transparente, que el empleado pueda conocer en todo momento, oye, ¿cuál es el neto que he cobrado en 2021? Accedo al sistema y de forma rápida puedo verlo. ¿O cuál es el coste de la empresa que está asumiendo por mí? Bueno, intentemos no circunscribirnos únicamente a lo que es el recibo de salario, sino que lo acompañemos de una mayor información y transparencia. Y lo mismo con la gestión salarial. Hablábamos antes de esa gestión de salarios, esa estructura salarial, acorde con nuestra política corporativa, con nuestro convenio colectivo, etcétera. Bueno, démoselo al empleado, démosle su paquete retributivo, informémosle de cuál es su salario, de cuál es su paquete de beneficios sociales, de qué objetivos y cómo podemos cuantificar a nivel económico esos objetivos, a través de herramientas visuales, gráficas, que de forma fácil nos permitan ver cuál es nuestra situación económica dentro de la propia organización. Y luego, por último, las herramientas de gestión. Un entorno de manager, un entorno de recursos humanos, de un perfil de administrador, donde tenga una visión total de cómo se está gestionando el proceso de nómina, que pueda acceder a las nóminas, a los costes, a los informes, que además pueda visualizar las vacaciones y ausencias, un proceso de desempeño, de compensación, etcétera, todo desde un mismo entorno. La eficiencia, la calidad y la agilidad que vamos a ganar es total, ¿no? Bien, un poquito más, lo que comentábamos, ¿no? También disponer o ponerle a disposición del empleado todos los recibos de nómina, los certificados de retenciones a través de aplicación móvil, esa dispersión salarial que veíamos a nivel de portal web, tenerla también a disposición en nuestro bolsillo, ¿no? Que en cualquier momento podamos hacer estas consultas, descargar los PDFs en el móvil, compartirlos por si en algún momento tenemos que hacer alguna gestión a nivel personal, ¿no? Con algún banco, etcétera. Bueno, nos da una agilidad total. Y otro punto importante de cara al proceso de digitalización en todo nuestro proceso de nómina es el proceso de firma digital, ¿no? Y, pues bueno, vamos a ver cómo a través de nuestra propia herramienta de recursos humanos podemos mandar a firmar contratos, cualquier tipo de documentación, etcétera, a través de un sistema integrado y que nos permita tener la garantía legal de que nuestros documentos están siendo firmados de forma válida, es vital. Y además, si esto ya lo tenemos integrado con nuestros procesos de onboarding, con nuestros procesos de desvinculación, etcétera, pues bueno, la garantía que ganamos aquí es total. Endalia. Con el software de compensación, digitaliza y automatiza todos los procesos vinculados. Los empleados podrán acceder a toda su información salarial de forma directa y detallada.
Los managers podrán gestionar la retribución variable de su equipo de colaboradores y realizar su proceso de revisión salarial. Desde Recursos Humanos también podrás diseñar fácilmente el plan de retribución flexible y desplegarlo a toda la organización. Una compensación a la carta con la que los empleados podrán incrementar su retribución neta. Haz seguimiento de la solicitud de aprobación de productos en especie y automatiza los pagos por transferencia bancaria e integración con la nómina. Y también puedes ayudar a tus empleados en la contratación de productos a través de nuestro equipo de atención y soporte. Un software modular adaptado a las necesidades de tu organización, con el acompañamiento de expertos en tecnología y en la gestión de talento y personas. Bienvenido al nuevo modelo de gestión de personas. Bienvenido a tu nueva plataforma digital de recursos humanos.